son hermosos, son malditos, pero son hermosos. ¿Ya? Los virus son estructuras moleculares que no tienen metabolismo propio. O sea, son cubiertas e instrucciones. Nada más, ¿ya? Causan diferentes enfermedades y se introducen como parásitos, porque en realidad son cubiertas e instrucciones. Y introducen las instrucciones en la célula y ponen a la célula a trabajar para ello. Y producir más virus. Tienen formas, comprenderán, bastante diferentes. ¿Ya? Aquí tienen el virus del VIH, el de la hepatitis B, el del ébola, este no tiene nada que ver con todos los que conocemos, el virus del Zika, el del SARS-CoV-2, coronavirus, un bacteriófago, porque hay virus que infectan bacterias también le insertan, esto es súper entretenido, esto es como una araña, Sí. se agarra de la bacteria, y una vez que se agarra, esto es así, inyecta todo el material genético, todas las instrucciones, ¿ya? El virus de la influenza, que es un coronavirus también, y el adenovirus, tiene esta forma así como bien geométrica, ¿ya? No son células, acuérdense, estructuras moleculares sin metabolismo propio, o sea, son cubiertas de instrucciones, nada más. Son agentes infecciosos y microscópicos, poseen ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, ¿ya? Envuelto en una cápsula de proteínas que se llama cápside. Y la cápside está formada por plaquitas de proteínas. Y le puse mono, ¿no? Sí. Y esas plaquitas de proteínas se llaman capsómeros. ¿Ya? Sí o sí necesitan una célula procarionte o eucarionte para poder reproducirse. Ahí está toda la maquinaria. ¿Ya? Las instrucciones que contienen en su ADN o en su ARN son capaces de dirigir la síntesis de la célula a la que infectan. Por lo tanto, en el fondo, la superengañan. La célula jura que está produciendo para ella y en realidad está produciendo todo para el virus. Ellas entran con sus instrucciones y dirigen. ¿Ya? Y tienen un pequeño problema extra, y es que a veces infectan, hacen que la célula produzca más virus, y a veces infectan y se quedan ahí stand-by. Y años después se activan y el virus empieza a llevar en el fondo las instrucciones de la célula para que produzca. Ejemplo clásico, VIH. Otro ejemplo, el herpes. Los herpes virus son el terror, ¿ya? VIH también, que no es herpes. Ahora, respecto de si son ADN o ARN, está toda la gama que se nos ocurra. Algunos tienen ADN y rápidamente de ese ADN producen ARN y dirigen la síntesis. Algunos tienen ADN y se meten en el genoma de la célula y quedan como gen de la célula completo. ¿Fijas? Hay otros que son ARN y ese ARN empieza a producir proteínas, y dentro de esas proteínas hay proteínas que arman nuevos ARN virales. Hay otros que son de ARN y traen enzimas que convierten a ese ARN en ADN, y a ese ADN lo meten adentro de la célula. Eso se llaman retrovirus, porque pasan de ARN a ADN y el ADN lo meten a la célula. El VIH es uno de ellos, hay más, pero ese es uno. Hay otros que el ARN lo duplican y después empiezan a producir. Hay unos que se llaman ARN positivo y otros ARN negativo. No se lo voy a preguntar. Pero los ARN negativos son ARN que no codifica proteínas. Hay que sacar el molde y este otro es el que produce las proteínas. O sea, no es un mensajero, se fijan, es como el molde del mensajero. ¿Ya? Y hay otros que son ARN positivos, o sea, es el mensajero de una. Entre el mensajero y proteína. ¿Ya? Bien. Esta es la estructura básica de un virus.
hay virus que se llaman virus desnudos, que solo tienen cápside, y hay otros que se llaman virus con envoltura, que además de tener el ADN o ARN, tienen la cápside, pero además tienen una envoltura que es una membrana. ¿Ya? Y esa membrana, adivinen quién se la entregó. La célula, a la que infectaron. Por lo tanto, esa misma membrana, cuando toca una célula, se fusiona con la membrana de la célula y entra la cápside. Estos otros que tienen cápside proteica se pueden unir a un receptor celular. O se pueden unir, no sé, a una proteína de membrana y engañan a las células y les dicen, ah, mira, anda para adentro. ¿Cierto? Y cuando estos se fusionan y entra la cápside así solita, esa cápside se desarma y deja expuesto el material genético. Cuando la célula toma uno de estos y lo engloba para adentro, lo fusiona con el lisosoma, y el lisosoma rompe la cápside y el ADN se escapa para afuera del lisosoma. ¿Bien? Así es que está lo que se le ocurre. Bien. Están o se clasifican a partir de la estructura de su genoma, como les decía, ADN o ARN, ARN positivo, ARN negativo, ADN negativo, también tienen muchas cosas ahí, ¿ya? También se clasifican de acuerdo a cómo se replican o al tipo de envoltura, desnudos o en cápsula, ¿ya? Pero no de acuerdo a las enfermedades que causan. Pregunta maravillosa para hacer, ¿cierto? Porque da lo mismo si son, van a ver ustedes que hay unos que se llaman herpes virus. Dicen, porque producen todo el virus del herpes. No. ¿Ya? Lo que pasa es que la mayoría de los herpes virus tiene un tipo de genoma y un método de replicación, pero no necesariamente produce herpes. ¿Ya? Y virus, como les decía, de ADN y de ARN. ¿Cómo se replica? Miren. Primero el virus se tiene que fijar a la célula. Luego la célula, luego tiene que penetrar a la célula. Ya les dije con lazos, o se fusiona y entra la cápside completa, o la célula lo fagocita, lo une al lisosoma y rompe la cápside. El punto es que una vez adentro, la cápside se desarma, queda expuesto el material genético y con ese material genético se empieza a replicar. ¿Cómo? Replica más material genético, hace más copias de genoma, pero además ese material genético tiene las instrucciones para hacer proteínas virales. Así es que la célula empieza a generar proteínas con su propio ribosoma, no tiene idea. ¿Se fijan? Y por lo tanto, y de hecho estas copias del genoma también las hace la célula. Así es que lo que produce en la célula es muchas proteínas de la cápside, muchos material genético, y dentro de eso también algunas de estas proteínas son proteínas que ayudan a ensamblar la cápside. Es la instrucción completa, ¿se fijan? Hagan la cápside y hagan los que me arman la cápside. Y hagan los que me metan el ADN en la cápside. Y hagan los que van a ensamblarlo y lo van a liberar. Así es que una vez que se libera el material genético de la cápside, una vez que el virus se fija y penetra, tenemos muchas copias de genoma, muchas proteínas virales, se ensamblan y se liberan. Y esta liberación, la verdad es que puede ser de varias formas. O la célula se revienta, o la célula dice, hoy tengo estas cositas para tirar para afuera, y las tira para afuera. ¿Ya? El punto es que, ¿por qué se produce una enfermedad entonces? Bueno, si el virus revienta las células, nos enfermamos porque nos quedamos sin células. Imagínense una enfermedad respiratoria por virus que rompe mis células, me quedo sin neumocito. ¿Cierto? Y lo otro por lo que me puedo enfermar es porque la célula empieza a decir, uy, tengo estas cositas que liberar y libera y deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Y cómo deja de hacer lo que tiene que hacer? Me enfermo.
¿Sí? Ya. Eso está ya. Entonces, los ADN, los virus ADN, se replican igual que las células. O sea, utilizan la maquinaria de ADN a ARN y de ARN a proteína. ¿Ya? A veces el ADN no es doble, sino que es una cadena, solo una, y lo primero que tienen que hacer es sintetizar la doble hebra. De ahí, sintetizar el ADN. ¿Ya? Eso. Si hay virus que tienen ADN monocatenario, o sea, no doble hebra, ¿cómo puede ser eso si el ADN tiene doble hebra? ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Aparte de la doble hebra y la hebra simple. ARN es una hebra, ADN dos, ¿cierto? Pero aquí hay ADN monocatenario de una hebra, entonces ¿cómo sabemos que es ADN y que no es ARN? ¿Aminoácido? Por los nucleótidos, el uracilo y ¿qué más? Desoxirribonucleótido, ¿cierto? Unos H que andaba dando vuelta por ahí, ¿sí? El ADN no tiene unos H y el ARN sí lo tiene. El ARN tiene uracilo y el ADN no. Y en el caso de los ARN, ellos sintetizan más ARN y lo copian directamente. Duplican el ARN, no lo pasan a ADN. En cambio, los retrovirus tienen el ARN, le dicen, traen adentro la enzima que convierte ese ARN en ADN, y ahora la célula que tiene ADN empieza a generar ARN y a producir proteínas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del VIH, además de tener la polimerasa inversa, la transcriptasa reversa, que convierte el ARN en ADN, además adentro de esta cápside trae unas enzimas que se llaman integrases.